Aquí y os cuento también un poquito cómo he pensado organizar esta pequeña charla. No voy a utilizar diapositivas ni nada por el estilo, porque bueno, creo que lo más conveniente, ¿no? Además imagino, ¿no? Que en la posición en la que estáis, ¿no? Que bueno, pues tenéis miles de dudas, queréis preguntar muchísimo, así que he pensado que lo mejor que podemos hacer es simplemente deciros quién soy, por qué estoy aquí, transmitiros unas ideas importantes, ¿no? Que creo de ciencias sociales y jurídicas y también de la Universidad de Juan Carlos, por supuesto, y luego pues abrirme a todas aquellas preguntas, dudas, inquietudes, reflexiones que queráis e intentamos compartir, ¿no? Que creo que es lo verdaderamente interesante y donde pues se pueden resolver mucho más cosas. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Carlos Fernández Abad. Yo soy profesor desde hace ya varios años, desde hace aproximadamente 6 años, en la Universidad Rey Juan Carlos y participo en esta jornada, bueno, porque, o sea, en estos programas, ¿no? De orientación preuniversitaria, porque me gusta mucho, ¿no? Estar en contacto, ¿no? Con la gente que va a entrar dentro de poco a la universidad y también porque creo que mi posición es especialmente buena para hablar sobre la Universidad Rey Juan Carlos porque he pasado recientemente por etapas muy diferentes en esta universidad. Hace ya pues prácticamente más de, pues, hace más de 10 años, ¿no? Comencé los estudios de grado en esta universidad, posteriormente hice un máster y luego ya me doctoré en Derecho en esta universidad y también me doctoré en Sociología en una universidad extranjera, ¿no? Por tanto, mi recorrido, como digo, en la Universidad Rey Juan Carlos ha sido en diferentes perfiles, ha sido en el perfil de estudiante de grado, perfil de estudiante de máster, también en doctorado y hoy en día de profesor, ya como digo, desde hace bastantes años. Y también actualmente también soy coordinador de prácticas del grado en criminología, así que también estos temas administrativos en relación con las prácticas y tal, pues también los domino, ¿no? Un poquito, ¿no? Actualmente soy profesor en el grado en Derecho y también en el grado en Criminología, aunque como ya os adelantaré luego, en nuestra universidad una de las cosas que yo creo que son especialmente positivas es que hay muchos dobles grados, así que también, por ejemplo, pues puedo impartir clases en relaciones internacionales, a veces en administración y dirección de empresas, en otras ocasiones en psicología, es decir, una pluralidad de grados, así que más o menos esta opción de ciencias sociales y jurídicas, pues en unas carreras u otras, de una forma o de la siguiente, pues he podido caer sobre todo en asignaturas de Derecho o en asignaturas de Criminología, ¿no? Que sería mi formación, como digo, esencial, ¿no? Bien, eh, una vez hecha esta pequeña presentación, ¿no? De quién soy y por qué estoy aquí, tampoco merece mucho más la pena, ¿no? Incidir en este tema, a no ser que luego queráis preguntar algo sobre mi propia experiencia, ¿no? Como estudiante, ¿no? O ya como profesor. Sí que creo que es interesante hablar de la propia universidad, ¿no? Y de las opciones, ¿no? Que tenemos de ciencias sociales y jurídicas, ¿no? Como sabéis, ciencias sociales y jurídicas es un campo que realmente es muy amplio, es un campo que también se va a diferenciar de las ciencias naturales en al fin y al cabo el objeto de estudio, ¿no? Que muchas veces va a ser la persona, ¿no? Lo que va a comportar pues toda una serie de cambios en la propia estructura, ¿no? También de los grados universitarios y en la propia forma de diseñar las investigaciones, acercarse a los problemas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que para explicaros esto, ¿no? Y ver las diferentes opciones que tenemos y cómo se estructura esto, lo mejor es poder bucear un poco a través de la página web, que es una página web que creo que está muy bien hecha, que es muy intuitiva y que podemos encontrar prácticamente toda la información que queramos sobre estas opciones de ciencias sociales y jurídicas. Así que si os parece, os voy a compartir brevemente mi pantalla. Por favor, si me podéis indicar si se ve bien ahora cuando la comparta y así os voy indicando pues diferentes cosas, ¿no? Sobre estas opciones, ¿vale? A ver, voy a compartir. Vale, se está compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Si me podéis confirmar, por favor. Sí, Sí, se ve, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues mira, como veis, esta es la página de la Universidad Rey Juan Carlos y si nosotros queremos acceder, ¿no? a todo lo que sería la oferta académica referida a ciencias sociales y jurídicas, es muy sencillo, ¿vale? Esta sería la página, según entramos, urjc.es, y aquí vamos a tener muchísima información sobre pues todas las carreras, todas las salidas profesionales, qué tipo de perfiles se recomiendan, dónde se hacen las prácticas, qué tipo de convenios existen internacionales, es decir, una información que va a ser muy útil para poder, en este caso, pues decidir
que nos gustaría. También, por supuesto, hay información pues, relativa a otras cuestiones que ahora también nos pueden preocupar, ¿no? Como serían, por ejemplo, las notas de corte, la tabla de ponderaciones, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para poder entrar a esta información es muy sencillo. Únicamente tendríamos que dar estudios y aquí tendríamos la opción de grado, ¿vale? Si pinchamos en la opción de grado, nos va a aparecer la opción de Ciencias Sociales y Jurídicas y aquí se van a desplegar absolutamente todos los grados que existen. Dentro de Ciencias Sociales y Jurídicas, como veis, pues podríamos dividir en diferentes ramas, ¿no? Que estas ramas, al fin y al cabo, son los propios departamentos, ¿no? De la universidad. Si os dais cuenta, por ejemplo, pues tenemos algunas carreras que se van a relacionar más, ¿no? Por ejemplo, Administración y Dirección de Empresas. También tenemos, por ejemplo, Contabilidad y Finanzas. También tenemos Dirección y Gestión de las Empresas en el ámbito digital, ¿no? Que digamos que ahora que sería un grado muy puntero. Por supuesto, Economía, Economía Financiera y Actuarial. Es decir, algunas carreras que van a estar más relacionadas con el ámbito pues, de la economía, ¿no? y de las finanzas, ¿no? También dentro de Ciencias Sociales y Jurídicas tendríamos otras carreras como, por ejemplo, estarían más vinculadas a la rama jurídica, entre ellas Criminología, por supuesto, Derecho, Recursos Humanos, también en cierta parte, ¿no? Trabajo social, ¿no? Y luego otras carreras, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, pues Turismo, Protocolo y Organización de Eventos, Publicidad y Relaciones Públicas. Es decir, como veis, pues dentro de Ciencias Sociales y Jurídicas el campo es amplísimo. Es decir, es muy diferente estudiar, por ejemplo, Economía que estudiar, por ejemplo, Criminología. Claro, entonces en ese sentido no tiene mucho sentido que yo diga, por Ciencias Sociales y Jurídicas tiene tal salida profesional, o sirve para esto, sirve para lo otro. ¿Por qué? Porque dentro de Ciencias Sociales y Jurídicas, como veis, tenemos pues, un montón de carreras diferentes, ¿no? Ahora, si tenéis cualquier duda sobre cualquiera de ellas, pues podemos hablar un poquito. Es importante entender que dentro de la Universidad Rey Juan Carlos es una universidad que es relativamente joven, surge en el año 1996, pero es una universidad que ha crecido muchísimo durante los últimos años. De hecho, la Universidad Rey Juan Carlos tiene diferentes campus en la Comunidad de Madrid, ¿no? Por una parte tenemos en Ciencias Sociales y Jurídicas el campus, digamos, originario, ¿no? La matriz estaría en el campus de Vicálvaro, pero luego hay otros campus, como pueden ser, por ejemplo, Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, hay otro en Madrid Centro, que es Argüelles, también está Manuel Becerra, está Aranjuez y está Alcorcón. Es decir, como veis, son muchos campus diferentes. Esto es importante tenerlo en cuenta porque estas carreras, muchas de ellas, a pesar de que todas se pueden estudiar en la facultad, como digo, esa facultad matriz, que es la de Vicálvaro, muchas de ellas se estudian también en otros campus. Por ejemplo, Derecho también se puede estudiar en el campus de Móstoles, se puede estudiar en el campus de Aranjuez y en el campus de Fuenlabrada y también en Argüelles, ¿no? Recientemente. Esto es muy interesante porque es una carrera de la misma universidad, somos exactamente los mismos profesores los que damos las diferentes asignaturas, somos nosotros los que nos movemos y esto es una buena opción porque ya pues, nos permite elegir el campus que queramos en función de un montón de cosas, un montón de variables, ya sea la cercanía de donde vivimos, porque quiero estudiar en ese campus en particular porque tiene unas instalaciones deportivas que son magníficas, quiero estudiar aquí porque conozco a tal persona o lo que sea, ¿no? Entonces, esto va a ser muy interesante, ¿vale? Entonces, para poneros un ejemplo de cómo se puede obtener una información, vamos a meternos, por ejemplo, en criminología, que es una de las carreras que yo conozco más, aunque esto se puede hacer en todas las carreras, como estoy diciendo. Si nos metemos, fijaos, aquí aparece todo lo que os iba comentando. Por ejemplo, modalidad de impartición se puede ver en todos los campus en los que se puede estudiar. En este caso sería en el campus de Aranjuez, en el campus de Alcorcón y en el campus de Madrid y Cálvaro. Como digo, que se estudia en diferentes campus no implica en ningún caso que la carrera sea diferente, que los contenidos sean diferentes, etcétera. Es exactamente igual y los profesores somos exactamente los mismos. Evidentemente, los profesores no nos podemos doblar, por tanto, hay algunas asignaturas que las imparte un profesor, otras, etcétera y tal. Pero los contenidos son absolutamente los mismos. Sí que es importante tener en cuenta que a la hora de las notas de corte, en función del campus, pueden variar. Por ejemplo, en el campus de Madrid y Cálvaro, que digamos era esa facultad originaria, ¿no? De Ciencias Sociales y Jurídicas, la nota de corte va a ser un poquito más alta que en otros campus, como por ejemplo podría ser Aranjuez, ¿no? Que al estar un poquito más lejos de Madrid, pues se entiende que es una opción menos demandada y por tanto esa nota de corte va a ser un poquito más baja, ¿no? Aquí, si os dais cuenta, dentro de esta página también es muy interesante porque nos dice con qué se ofrece esa doble titulación. Esto no lo he comentado, luego lo comentaremos. Uno de los puntos más interesantes de la Universidad Rey Juan Carlos es precisamente la cantidad de doble grados que ofrece. Actualmente ofrecemos, si no recuerdo mal la cifra, un total de 79 doble grados. Es la Universidad Pública de España con más doble grados.
Doble grado son opciones súper interesantes porque generalmente por un año más o 2 años más, en algunos casos, se obtienen dos titulaciones diferentes. O sea, un doble grado al fin y al cabo lo que implica es se obtienen dos títulos diferentes cuando se acaba la titulación. Por ejemplo, en este caso tendríamos criminología con derecho. No es doble grado en criminología y derecho, sino que cuando tú acabas la titulación tienes un grado en derecho y tienes un grado en criminología. De hecho, una de las cosas que hay que hacer durante la carrera es el trabajo de fin de grado, que es un trabajo final, una investigación final que se hace para demostrar tus conocimientos. En los dobles grados hay que hacer dos trabajos de fin de grado precisamente por esto que estamos hablando, ¿no? Aquí, como veis, básicamente nos diría, pues, se establece, por ejemplo, con Derecho, Trabajo Social, Psicología e Ingeniería Informática. Algunas opciones de estas son súper interesantes porque no solo son ciencias sociales y jurídicas, sino que también se van a combinar con otros grados de otras especialidades, ¿no? Por ejemplo, psicología, ¿no? Sería más ciencia del comportamiento, ¿no? Estaría en ese ámbito. Y luego, por otra parte, ingeniería informática con ingeniería, ¿no? Estos doble grados igual son muy interesantes porque aquí ya no es que nos abran en este caso la especialización, sino que nos dan información sobre dos ámbitos totalmente diferentes. Hoy en día, por ejemplo, criminología con ingeniería informática, con todo el tema de la ciberseguridad, pues es un ámbito especialmente interesante. Fijaos, continuando con esta página nos da una información mucho más detallada. Podemos incluso acceder a cuál es el horario, ¿no? Por ejemplo, criminología es en horario de tarde, pero podemos ver que hay otras carreras que tienen horario de mañana, horario de tarde, lo que sea. Podemos acceder incluso a los exámenes, pues, tabla de convalidaciones, quiénes son los profesores. Y luego aquí ya tenemos unas pestañas que aquí nos va a dar una información pues, mucho más detallada también. Igual, ¿cuáles son las salidas profesionales? Un aspecto que, por ejemplo, me preocupa. Pues simplemente por aquí también lo tendría. Es decir, dentro de la información básica vamos a ver que hay un montón de cosas, ¿no? Por una parte, qué conocimientos voy a adquirir con este grado, es decir, qué puedo esperar de este grado concreto, cuál es el perfil de ingreso recomendado, cuáles son los objetivos, cuáles son las competencias. Luego vamos a ver también el itinerario formativo. Esto igual, por ejemplo, cuando se pregunta, bueno, ¿y qué se estudia en criminología? ¿O qué se estudia en derecho? ¿Qué se estudia en economía? Pues mira, simplemente es meterse en esa página, como hemos visto. Si damos itinerario formativo, nos aparece exactamente cómo se va a estructurar pues, todas las carreras, o sea, todas las asignaturas en todos los cursos. Pues, por ejemplo, aquí, como veis, hay 4 cursos y vamos a tener asignaturas, por ejemplo, de Derecho Penal, asignaturas de Medicina Legal, por ejemplo, Derecho Penitenciario, que es la asignatura que doy yo, luego vamos a tener optativas, trabajo de fin de grado y prácticas externas. Sí que es importante entender que dentro de estas carreras en la Universidad Rey Juan Carlos, no solo en ciencias sociales y jurídicas, sino en todas, tenemos algunas asignaturas que son importantes, ¿no? Por una parte, siempre vamos a tener idioma moderno, que esto significa que es una asignatura que te prepara para un examen oficial. Es decir, el objetivo en este caso de la universidad es que cuando tú acabes la carrera tengas un título oficial que acredite tu nivel de idioma, ya sea en inglés, ya sea en alemán, ya sea en francés o ya sea en italiano. Esto es muy interesante porque, como digo, es una asignatura que está muy orientada a que todos los alumnos y que todas las alumnas salgan con una competencia profesional, ¿no? Que sea interesante desde el punto de vista del manejo de los idiomas. Sin embargo, también tenemos otra cosa que es muy interesante, que son las prácticas externas. Igual en todas las carreras tenemos prácticas externas que son un total de 500 horas. Esto está muy bien porque, al fin y al cabo, como sabéis, una de las cosas, ¿no?, que se suele decir es que la universidad forma mucho teóricamente, pero que desde el punto de vista práctico, pues que se deja una laguna mayor, etcétera, ¿no? Sin embargo, esto con las prácticas externas, en la mayor medida, queda solventado, porque, como digo, todos los estudiantes, una vez llegan a cuarto curso, pues tienen que realizar unas prácticas externas que, como digo, son 500 horas. 500 horas son bastantes horas. Además, esas prácticas serían las obligatorias, que son lo que se denominan prácticas curriculares. Sin embargo, luego tendríais también la opción de hacer prácticas extracurriculares, lo que aumentaría esa formación, por supuesto. Además, las prácticas externas hay opción de hacerlas tanto en España como, en este caso, en el extranjero, a través de la Oficina de Relaciones Internacionales. También comentamos, por supuesto, que entre las opciones de ciencias sociales y jurídicas y, por supuesto, dentro del resto de carreras, también existe la posibilidad de realizar movilidades internacionales, ¿no? Ya sea a través de becas Erasmus, que, como sabéis, es a nivel europeo, becas Munde, que es a nivel internacional, y por otra parte becas, lo que se llama SICUE o Seneca anteriormente, a nivel nacional, ¿no? O sea, es decir, siempre existiría posibilidad, generalmente en segundo, tercer curso o cuarto, que sería ir a una universidad extranjera a estudiar pues una serie de asignaturas, ¿no? Aquí, de hecho, se puede ver igual, ¿no? Podríamos meternos en esta página,
ver pues con qué, aquí podemos ver con qué existe, por ejemplo, en estos programas de movilidad, con qué tipo de universidades tenemos acuerdos. Si yo estudio esta carrera, a qué universidad me podría ir, qué tendría que hacer, etcétera, ¿no? Por tanto, como veis, en esta primera pestaña de grado sería muy sencillo acceder a toda la información. Igual, aquí podemos acceder también pues, a toda la información referida a la administración, prescripción y matrícula. Y aquí vamos a encontrar pues, también información que para vosotros y para vosotras estoy seguro que va a ser interesante, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, las notas de corte, la tabla de ponderaciones, información sobre la BAU, imagino que tenéis ya, pero ahí también podéis encontrar información. Y aquí, en definitiva, como digo, podéis encontrar pues más o menos las carreras que definirían ese campo de ciencias sociales y jurídicas, que como veis es súper amplio. Si antes en criminología veíamos que pueden existir ciertas salidas, si nos metemos en otra carrera que sea muy diferente, como por ejemplo relaciones internacionales, no va a pasar exactamente igual. Vamos a tener, por ejemplo, los campus en los que existe, que en este caso sería Fuenlabrada, Aranjuez y Madrid y Cálvaro. También es importante entender que no solo tenemos carreras, estas carreras que aparecen aquí serían en español, pero también tenemos carreras que serían impartidas directamente en inglés. De acuerdo, estas carreras habría que dar habla inglesa y tenemos pues diferentes. Aquí igual dentro de ciencias sociales y jurídicas podéis ver que estaría pues administración de empresas, economía, relaciones internacionales, marketing, educación primaria, educación infantil, protocolo y turismo. Estas carreras sí que se exige a la hora de entrar la certificación de un nivel de idioma, que si no recuerdo mal es el B2, pero son carreras también impartidas en inglés, lo que por supuesto también supone un valor añadido, ¿no? A la hora de aprender, ¿no? Pues una carrera al fin y al cabo aprenderla en otro idioma también abre puertas, por supuesto es importante, ¿no? Y ya concluyendo esta primera parte, también Perdona, por supuesto... ¿Sí? soy Silvia Castillo, soy su Sí, profesora de lengua y te quería hacer una pregunta. sí, Quería saber si todos estos grados que ofrecéis son todos presenciales o existe alguna modalidad semipresencial. sí, mira, muy sencillo. Sí, sí, mira, por ejemplo, bueno, muchas gracias por la pregunta. Ofrecemos tanto modalidad presencial como modalidad online en este caso, ¿de acuerdo? ¿Qué es semipresencial? Semipresencial significa, al fin y al cabo, o sea, que la modalidad de enseñanza va a ser online. Sin embargo, ciertas actividades, como puede ser, por ejemplo, acudir a congresos seminarios, puede ser presencial y también, por supuesto, los exámenes van a ser presenciales, ¿de acuerdo? Esa modalidad online, ¿cuáles serían los grados que tenemos? Pues ciencias sociales y jurídicas, tenemos administración y dirección de empresas, ciencia, gestión e ingeniería de servicios, contabilidad y finanzas, derecho, educación infantil, educación primaria, periodismo, publicidad, relaciones públicas y turismo. De hecho, esto es muy interesante, ¿no? Esta modalidad es semipresencial porque en determinadas ocasiones se combinan con grados que son presenciales, ¿vale? Entonces, como sabéis, los dobles grados, bueno, siempre decir que los dobles grados yo los recomiendo. Lo recomiendo porque al fin y al cabo es un año más, son 2 años más y la carga de trabajo por año yo considero que no es mucho más. Quizá es pues, una asignatura, dos, incluso tres más, pero que es totalmente factible, totalmente manejable, ¿no? ¿Qué pasa con esos grados? Doble grado, pues que a veces, como tienes tantas clases, pues prácticamente puedes pasar pues una parte muy importante del día en la universidad, ¿no? Entonces, mucha gente lo que hace también es estudiar esos dobles grados en aquellas opciones que plantea la opción de estudiar una de esas carreras en modalidad presencial y la otra modalidad online, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues tendríamos varias. Si nos metemos aquí estos doble grados mixtos, por ejemplo, pues tendríamos Administración y Dirección de Empresas más Ciencias, Gestión e Ingeniería de Servicios, Bellas Artes más Turismo, aquí en este, por ejemplo, sería Turismo, sería online. ¿Qué más tendríamos, por ejemplo? Turismo más Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios, Relaciones Internacionales más Derecho. Esto, por ejemplo, es una opción muy buena, ¿no? Sería Relaciones Internacionales en inglés, presencial, más, en este caso, Derecho de forma online, ¿no? Entonces, como veis, pues una opción de seguir completando la formación. Y luego, por supuesto, algunos doble grados, como por ejemplo, podría combinar opciones de humanidades, como podría ser historia presencial, educación primaria de forma online, ¿vale? Entonces, todos los grados que me he ido refiriendo antes y estos que aparecen aquí en primera opción van a ser presenciales. Si queremos ver cuáles son aquellos grados que son semipresenciales, habría que pulsar únicamente en la pestaña de online, ¿de acuerdo? De todas formas, si nos vamos metiendo en los grados, también cuando pinchamos, por ejemplo, si pinchamos en derecho, que sí que existe modalidad semipresencial, nos va a aparecer aquí, ¿vale?
Es decir, si veis modalidad de impartición y campus, aparece presencial. ¿En qué campus se impartiría? Fuenlabrada, perdón que se me ha ido, Fuenlabrada, Móstoles y Madrid Vicálvaro, y semipresencial Madrid Vicálvaro. Semipresencial, como digo, todas las clases van a ser online y luego, por otra parte, los exámenes sí que van a ser presenciales. Modalidad semipresencial, yo mi experiencia, bueno, además, imagino que todos y todas ahora lo manejáis, ¿no? Con el tema de la pandemia. eh, sí que es cierto que en la Universidad Rey Juan Carlos existe una plataforma, ¿no? que funciona muy bien de forma online y todos los profesores y profesoras están muy acostumbrados también a dar clases online, así que yo creo que es una opción también interesante, ¿no? Cuando existen más problemas de tiempo o no se puede acudir a clase por lo que sea, la modalidad semipresencial, por supuesto, que es interesante, ¿no? Y luego ya entrando un poco a esa última parte que también considero importante son los dobles grados, como os decía, ¿no? Doble grados, igual, dentro de ciencias sociales y jurídicas, si veis, tenemos una barbaridad de doble grados diferentes. Y aquí, como veis, yo creo que sí que es interesante. Creo que es interesante porque la inmensa mayoría son 5 años, hay algunos que son 6, ¿no? Como por ejemplo podría ser AD y Derecho, pero sí que da por una parte una formación mucho más amplia. Evidentemente, por ejemplo, no es lo mismo estudiar Derecho que estudiar Derecho más Administración y Dirección de Empresas, que también te da esa formación económica que puede ser importante, ¿no? De cara a una salida profesional. Y luego, por otra parte, al margen de eso, ¿no? Que es un valor ya, ¿no? Tener una formación en dos campos que pueden ser diferentes, también a nivel curricular, a nivel de currículum, pues tener dos carreras es interesante, desde luego, porque luego sí que abre puertas, ¿no? Y como decía antes, uno de los miedos principales de la gente cuando va a estudiar el doble grado es pues, que va a ser muy duro, que van a ser muchas horas y tal, pero realmente esto no es así. Por ejemplo, si pinchamos en uno, por ejemplo, Criminología Derecho, que es un doble grado que conozco bien yo e imparto clases, si os dais cuenta, si nos metemos en el itinerario formativo que antes veíamos, fijaos, las asignaturas son prácticamente las mismas. Es decir, la diferencia es 1,5 créditos que no va a llegar a una asignatura. O sea, es decir, el trabajo año a año no va a ser mucho más, ¿vale? Por tanto, si tenéis la opción de esos dobles grados, yo sí que recomiendo que es una opción interesante y una opción que quizás se puede valorar, ¿no? Como veis, por ejemplo, este doble grado, pues serían 5 años, ¿vale? 5 años igual, serían prácticas externas, se hace trabajo de fin de grado de criminología y trabajo de fin de grado en derecho. Esto implica, como digo, cuando tú acabas ese doble grado, se obtienen dos títulos diferentes. Es decir, a ti no te dan un único título que pone doble grado en Derecho y Criminología, sino que te dan un título que pone grado en Derecho y te dan otro título que pone grado en Criminología, ¿no? Por tanto, sí que lo veo una opción bastante interesante. Igual, en estos programas de doble, o sea, en estos programas de doble grados, aquí tendríamos pues toda la información igual. De nuevo, podríamos ver dónde se imparte. Sí que es importante entender también que dentro de los doble grados, generalmente, las notas de corte van a ser bastante más altas. Van a ser bastante más altas porque hay más demanda y porque el número de plazas es menor. Por ejemplo, criminología, psicología es uno de los dobles grados que más nota tiene. Si no recuerdo mal, está aproximadamente en 12 y algo. Entonces, claro, es importante entender también eso, que la nota de corte va a ser más alta. Además, dentro de estos dobles grados, como os decía, una opción interesante también es que no solo ofrece la posibilidad de estudiar dos carreras de ciencias sociales y jurídicas, sino también la posibilidad de estudiar una carrera de ciencias sociales y jurídicas y unas carreras que pueden ser de otras ramas, ¿no? Por ejemplo, criminología e ingeniería informática sería un ejemplo claro. La criminología no tiene nada que ver con la ingeniería, pero sí que es cierto que en el mundo que vivimos actualmente, por ejemplo, hay fenómenos que requieren de esa formación en dos ámbitos diferentes, ¿no? Por ejemplo, la ciberseguridad. Si queremos hablar de ciberseguridad, pues muy importante, ¿no? Tener una formación en criminología, pero también una formación en ingeniería informática, porque si esta formación no se tiene, va a ser muy difícil llegar a comprender la dimensión del problema y poder articular soluciones importantes, ¿no? Algunas opciones que también son interesantes en el sentido de que mezclan diferentes ramas, pues, por ejemplo, economía e historia, historia sería humanidades, economía, ciencias sociales y jurídicas, economía, matemáticas, por supuesto también. Luego tenemos también, por ejemplo, algunas carreras, ¿no? Que no están en otros sitios, ¿no? Como sería lengua, perdón, como sería lengua de signos, ¿no? Que, por ejemplo, se puede estudiar presencial o se puede estudiar también online. Luego tenemos también otras mezclas, ¿no? Como podrían ser, por ejemplo, relaciones internacionales y periodismo. Es decir, como veis, doble grados hay muchísimos
y, bueno, ofrecen esta posibilidad de, como digo, estudiar 2 grados de Ciencias Sociales y Jurídicas, lo que va a dar una formación mucho más extensa e interesante. Y luego, por otra parte, también de un grado que sería de Ciencias Sociales y Jurídicas y también un grado perteneciente a otra rama, ¿no? Lo que, por supuesto, amplía la formación y da, yo creo que algo que es muy valorado hoy en día, que es la interdisciplinariedad. Es decir, hoy en día, a la hora de aproximarse a los problemas, es muy interesante verlos desde diferentes perspectivas. Y esto, por supuesto, que facilita y que ayuda, ¿vale? Entonces, yo si tuviese que hacer una recomendación, los dobles grados me parecen muy interesantes, aunque si alguien también está pensando en un grado como tal, por supuesto, es una opción también muy, muy buena. Yo, por ejemplo, en mi caso estoy en un único grado y bueno, muy satisfecho, ¿no? con el resultado, ¿vale? Dentro de esto, bueno, ¿hasta ahora tenéis alguna duda? ¿Algo queréis preguntar? ¿Algo en particular que no os ha quedado claro, que os surja alguna inquietud en relación con algo en concreto? Por Sí, ahora va, Carlos, va sí. todo va perfecto. Escucha bien. No sé si Carlos me ha escuchado bien, digo que por ahora no hay duda. O sea, que la verdad que lo está explicando muy bien, muy así, de manera muy concreta, o sea que Vale, adelante. vale, perfecto. De todas formas, ya os digo, para mí siempre lo importante es ir hablando con vosotros y con vosotras. Así que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que pueda resultar por ahí, yo encantado, ¿no? Yo encantado de poder hablar con vosotros y vosotras, que creo que es lo verdaderamente interesante, ¿no? Bueno, más o menos con esto yo creo que cubriríamos un poco pues la información básicamente de ciencias sociales y jurídicas. Como os decía, hoy en día hablar de unas salidas profesionales concretas es muy complejo, ¿no? Porque el mercado laboral está cambiando muchísimo, pero sí que si nos vamos metiendo en los diferentes grados, pues vamos a tener pues una cierta información de, vale, si yo estudio esto, qué tipo de salidas hacia el futuro me pueden salir, ¿no? También una cosa que a mí me gusta insistir mucho es que lo bueno que tiene esto de hablar de ramas, ¿no? Como podría ser ciencias sociales y jurídicas, humanidades o lo que sea, es que yo creo que es importante entender que una vez que elegimos una rama, la carrera que elijamos, yo creo que no es la decisión más trascendente de nuestras vidas, ¿no? Lo que en cierta manera creo que nos ayuda a quitarnos un poco de presión a la hora de elegir, ¿no? Y me explico con esto. Es decir, si nosotros, por ejemplo, estudiamos una carrera de ciencias sociales y jurídicas, pensad, por ejemplo, que yo quiero estudiar administración y dirección de empresas, ¿vale? Pero luego me doy cuenta, una vez que me meto dentro de administración y dirección de empresas, que mi carrera no era esta, sino que mi carrera era contabilidad y finanzas, ¿no? Yo, por ejemplo, podría decir, bueno, pues qué mal he elegido, he perdido un año, etcétera y tal. Bueno, esto realmente no es así, ¿no? Porque dentro de la misma rama no vamos a encontrar que las posibilidades de movilidad van a ser amplias. Es decir, si os dais cuenta, cuando nos metemos en las carreras, vamos a ver que en el itinerario formativo, en las asignaturas, si os dais cuenta, aparecen muchas asignaturas que ponen FB, ¿vale? Esto significa formación básica. Formación básica, formación básica, formación básica, ¿vale? Digamos como que el primer año de las carreras siempre es una especie como de tercer bachillerato, ¿no? De tercer curso de bachillerato, podríamos decir. Siempre el primer año es muy general y es muy general precisamente por esto, ¿no? Para, en aquellos casos, o sea, es decir, se comparten muchas asignaturas. Entonces, esto lo que nos facilita es que si yo, por ejemplo, estoy en Administración y Dirección de Empresas y yo me doy cuenta de que mi carrera era contabilidad y finanzas, no pasa absolutamente nada porque sí que se pueden, hay mecanismos, ¿no? que permiten pues moverte siempre que, por supuesto, haya plazas y que se cumpla con la nota, ¿no? exigida, hay posibilidad para moverse de un lado a otro, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que dentro de si nos movemos a la misma rama, estas asignaturas son formación básica, estas se convalidan automáticamente, ¿vale? Eso implicaría que yo no tendría que volver a empezar desde cero, sino que ya muy probablemente muchas de las asignaturas, pues como digo, ya están cursadas y por tanto se convalidan automáticamente, ¿no? Simplemente volver a insistir en un par de cosillas más que son importantes dentro de la estructura de los grados. Era la idea esta de idioma moderno. Como digo, esto, si os dais cuenta, aparece en todas las carreras, en todos los grados, tanto de ciencias sociales y jurídicas como no de ciencias sociales y jurídicas. Y esto es muy interesante precisamente por eso. Una carrera que es una asignatura que es anual, pero que se puede cursar en el momento que quieras del grado. Y es una asignatura que, como digo, está orientada a que se obtenga un título oficial de idioma, ¿no? Que en este caso es el TOEIC, ¿no? Que bueno, que está reconocido. Y pues el nivel mínimo para poder aprobar la asignatura, si no recuerdo mal, es un B1, pero siempre, pues, bueno, lo suyo no es sacar más nivel, ¿no? Para poder luego acreditarlo como nivel de idioma, ¿no? Pero es interesante por eso, porque no es tanto una asignatura, sino que es digamos, una asignatura que prepara
para obtener un examen oficial. De hecho, el examen final de la asignatura es examen oficial, ¿no? Y luego por la nota es precisamente la del examen oficial, ¿no? O sea, es decir, se da un título que es oficial y no solo la asignatura, ¿no? Por tanto, aquí esto es muy importante porque se refuerza esa competencia en idiomas, ¿no? Que hoy en día, como sabéis, se valora mucho. También insistir en la idea de las prácticas, que si os dais cuenta aparecen de nuevo en todas las carreras. Esto de créditos, esto parece un poco confuso, ¿no? Cuando se habla de créditos. Esto de créditos significa horas, al fin y al cabo, ¿vale? Por ejemplo, 24 créditos son 500 horas en este caso. Entonces, esto es muy interesante porque, de nuevo, tienes 500 horas de prácticas para realizar pues, una empresa, una entidad en muchos sitios. Yo, por ejemplo, como decía antes, soy coordinador de las prácticas en el grado en criminología y, por ejemplo, ¿dónde se pueden hacer prácticas? Pues se pueden hacer en la Policía Nacional, se pueden hacer en la Guardia Civil, en la Policía Local, se pueden hacer en prisiones, se pueden hacer en asociaciones que trabajan con víctimas, se pueden hacer en detectives privados, se pueden hacer en empresas aseguradoras, es decir, en un montón de sitios y eso creo que es muy interesante, en primer lugar porque te da una formación práctica ya, es decir, ya entras al mercado laboral a ver qué es exactamente el mercado laboral, cómo funciona y por otra parte también, al fin y al cabo, te permite saber si te gusta o no te gusta, ¿no? De nuevo, por ejemplo, en criminología yo tengo muchos alumnos y alumnas que les gustaría ser policías, ¿no? Entonces, claro, es una experiencia muy buena porque al fin y al cabo les permite que en cuarto de carrera van a hacer prácticas, van a entrar a la policía van a hacer prácticas durante 500 horas y van a ver si eso realmente les gusta o no les gusta. Entonces, claro, esto es interesante porque si no les gusta, pues dicen, bueno, pues quizás es el momento de buscar otra salida y no hacer una posición como tal. Sin embargo, también casi siempre le gusta mucho y pues una opción en este caso de reforzar, ¿no? Y decir, pues mira, verdaderamente es a lo que me quiero dedicar, ¿no? También, por supuesto, de nuevo volver a incidir en la idea de la movilidad internacional, súper interesante. Yo esto lo recomiendo mucho. Sabéis que hoy en día la movilidad internacional también está muy valorada, pero no solo porque esté valorada, sino ya a nivel de propia experiencia personal, ¿no? Y experiencia académica, yo lo recomiendo un montón. Hay un montón de convenios con universidades, la obtención de una beca pues, es relativamente sencilla para esto y pues mucha gente se va un cuatrimestre, mucha gente se va un semestre, que es lo máximo que te puedes ir, que sería, perdón, un semestre, 2 semestres, que sería un curso entero y pues una opción igual, súper interesante, porque conoces un montón de gente, entras en contacto con otras culturas, por supuesto refuerzas un idioma, aprendes otro idioma. Yo, por ejemplo, me fui en su día a Portugal, ¿no? Y pude aprender a chapurrear, ¿no? Al menos portugués, que bueno, ya es una cosa que también es un valor personal, por supuesto. Pues eso, creo que es una experiencia muy buena. Además de los convenios, pues son muy amplios, no solo a nivel europeo, sino también a nivel internacional. De nuevo, por ejemplo, en criminología, pues hay convenios con universidades estadounidenses y es una opción interesante. Pues igual, ir de 4 meses, 6 meses o incluso un año a Estados Unidos estudiar una parte de la carrera, muy interesante, ¿vale? Entonces, básicamente con eso, yo creo que esta rama de ciencias sociales y jurídicas ya nos quedaría más o menos clara. Luego podremos hablar de si tenéis alguna duda en relación con alguna carrera concreta, pero también me gustaría comentaros simplemente aquí en esta pestaña de estudiar a la universidad, aquí igual tenéis pues un montón de información que creo que es muy interesante, ¿no? Aquí, por ejemplo, si vamos a prueba de acceso EVA 1, vamos a ver, por ejemplo, que aquí tenemos puesto, por ejemplo, tenemos puesto lo que serían, por ejemplo, la ponderación de materias, ¿no? Esto de nuevo muy interesante. Si queremos ir a un doble grado en el que sabemos que nos piden una nota prácticamente altísima, claro, elegir qué asignaturas optativas nos vamos a presentar, pues esencial, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esa ponderación de materias, por si queremos ver qué pondera o qué no pondera, pues muy interesante saberlo ya, ¿no? Y por supuesto también saber el tema de las notas de corte, las tendríamos aquí, igual, simplemente pulsando nos aparecerían todas las notas de corte. Seguro que os han insistido un montón en esto, pero simplemente volver a decir que las notas de corte son, al fin y al cabo, estimaciones que año tras año varían. Es decir, una nota de corte no significa otra cosa que es la última persona que entró este año. Es decir, si por ejemplo aparece que Derecho tiene una nota de 8,5, significa que el último que entró en Vic Álvaro este año en Derecho tuvo una nota de 8,5. ¿Significa eso que el año que viene va a ser un 8,5 lo que tengo que sacar o saco menos me quedo fuera? No, no significa eso. Es decir, el año que viene puede variar. De nuevo depende de esa demanda y de esas plazas que se vayan ofertando. Sí que es cierto que generalmente, seguro que os han insistido en esto, que es que las notas de corte generalmente se quedan siempre en valores muy similares. Es decir, pueden subir décimas arriba, décimas abajo, pero puntos arriba, puntos abajo es algo que raramente se ve. Vale, entonces igual.
de nuevo, muy interesante tener en mente la nota de corte para saber un poco, pues, hacia dónde tengo que apretar, qué es lo que tengo que hacer, pero, pues nada, simplemente tenerlo ahí en mente y que es algo que puede variar, ¿no? Y ya por último, ya sí que os dejo paso para que podáis preguntar, reflexionar o todas las inquietudes que queráis. Nada, deciros, recordar que eso, que la Universidad Rey Juan Carlos tiene diferentes campus y que, bueno, pues a la hora de elegir un campus, ¿qué es lo importante? Bueno, pues aquí se pueden valorar un montón de cosas. Se puede valorar, por ejemplo, desde, pues mira, yo vivo cerca del campus de Vicálvaro, me pilla 10 minutos en metro y pues es el campus en el que quiero estudiar. Pues genial, pues es una opción muy válida. Pero también, por ejemplo, se dice, pues mira, yo quiero, por ejemplo, hacer más vida universitaria, quiero formar parte del equipo de rugby que está en Alcorcón y entonces quiero estudiar en Alcorcón. Aunque si estudio en Vicálvaro también puedo ser del equipo de rugby, pero bueno, porque quiero estar allí y que el campo de rugby está más cerca. Pues en función de este tipo de cosas, pues se puede ir valorando, ¿no? Dentro de la universidad, si os metéis igual, si nos metemos, por ejemplo, en lo que serían los campus, os van a aparecer cada uno de ellos, que eran los que os decía antes. Tenemos Alcorcón, que Alcorcón siempre suele estar más relacionado con ciencia de la salud, aquí es donde se estudia medicina, odontología, enfermería, este tipo de carreras, aunque también, como digo, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales tenemos unidades delegadas. ¿Esto qué significa? Pues que dentro de Alcorcón tenemos nuestra pequeña parcela en la que también, por ejemplo, se puede estudiar criminología o trabajo social. Tenemos también Aranjuez, que esto para la gente, ¿no?, que está en el sur, pues le pillará bastante más cerca. Aranjuez es un campus que a mí me parece muy interesante, me gusta mucho para dar clase, porque las clases son bastante más pequeñas. Yo, por ejemplo, en Vicálvaro, que como decía antes, esa facultad, no, esa matriz originaria de ciencias sociales y jurídicas, pues puedo tener grupos de un montón de gente. Ahora, por ejemplo, en derecho penitenciario, pues puedo tener a lo mejor 80 alumnos y alumnas. Sin embargo, en Aranjuez los grupos son más pequeñitos, pues el debate es mucho más fácil, se puede hacer actividades más prácticas en clase, ¿no? Por eso Aranjuez también es una opción interesante. Fuenlabrada, por ejemplo, es un campus que es gigante, o sea, por tener tenemos hasta, bueno, aquí sobre todo están las ingenierías y hay hasta, vamos, hasta aviones he visto yo en Fuenlabrada, ¿no? Es decir, es un campo, o sea, es un campus gigante. Aquí también tenemos unas instalaciones deportivas que son impresionantes, ¿no? Pues está un campo de fútbol, a lo mejor lo habéis visto ya, también hay pues pistas de pádel, pistas de tenis. Es decir, aquí la vida universitaria, sobre todo vida deportiva, también en Alcorcón, ¿no? En Alcorcón también se estudia el grado de Ciencias de la Actividad Física del Deporte y, por supuesto, las instalaciones también van a ser ahí muy, muy interesantes, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en Madrid, como decíamos antes en Vicálvaro, esa facultad originaria, pero claro, instalaciones deportivas, pues no va a haber tanto. Hay un gimnasio y luego hay convenios, ¿no?, para hacer actividades cerca de la zona, pero no es igual que, por ejemplo, Fuenlabrada, ¿no?, que tiene, pues, tiene un estadio de fútbol directamente, ¿no? Y luego, por supuesto, lo que hablamos antes, esas modalidades online, ¿no?, a raíz, ¿no?, de la pregunta que realizaba la compañera, que esto pues cambia un poco porque ya no es tanto esa vida universitaria, ¿no?, en sentido estricto, pero sí que con la plataforma que disponemos, ¿no?, que es Moodle, ¿no?, que es el aula virtual, seguro que más o menos, a la que imagino que tendréis ahora vosotros y vosotras, y ahí pues se hacen un montón de cosas, ¿no? De hecho, en las modalidades online, los profesores estamos obligados, ¿no?, a contestar a los correos en un plazo de 48 horas, si no recuerdo mal, en un plazo de 24 horas máxima, y vamos, es decir, que estamos en constante contacto con los alumnos y con las alumnas. Es decir, no es la típica modalidad que te matriculas en algo, queda ahí en el ordenador y hasta los exámenes no lo sabes. No, no, esta modalidad es online igual. Sigue el plan Bolonia, es evaluación continua, hay prácticas continuas, hay comentarios, debates en los foros, o sea que es una forma también, no se va a clase en sentido estricto, pero luego hay tutorías, hay videoclases, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, con esto más o menos, yo creo que mi parte creo que más o menos he utilizado esta web más que una presentación porque creo que es muy intuitiva la página web. Creo que tiene mucha información y que es muy fácil acceder, ¿no? Entonces, sí que si tenéis en mente algún tipo de carrera, pues recordar simplemente estudios, grado, doble grado, lo que corresponda, y ya nos meteríamos en ciencias sociales y jurídicas y podríamos ver todas y cada una de las carreras que tenemos, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos antes, ciencia de la actividad física del deporte, pues igual, una carrera que en este caso va a ser diferente. Y aquí, por ejemplo, doble titulación con que tenemos con fisioterapia, que pues igual, súper interesante, ¿no? Porque combina dos ramas diferentes. Con educación primaria mención educación física, que sería semipresencial. Es decir, nos da la posibilidad de estudiar ciencia de la actividad física del deporte en modalidad presencial y educación primaria en modalidad semipresencial, ¿no?, que sería online, ¿no? Por tanto, pues eso, el ámbito aumenta mucho.
A partir de aquí yo creo que más o menos ha quedado un poco claro lo que quería plantear, así que nos queda un tiempo bastante, ¿no?, para poder plantear todo aquello que queráis. Así que venga, dudas, inquietudes, reflexiones, todo lo que queráis, estoy abierto a ello. Carlos, a ver, mientras el alumnado piensa alguna duda, te voy a preguntar, bueno, soy José, soy profesor de aquí de las Musas, y una de las dudas que tiene así el alumnado de segundo bachillerato de este año es cómo se plantea la calificación en la universidad a partir de la semipresencialidad. Es decir, si se tiene en cuenta la asistencia, como por ejemplo la tenemos aquí, qué tipo de trabajo se les, cómo se les califica, si sigue siendo un examen, Vale. se califica la Vale, parte. mira, ajá. Sí, mira, una pregunta muy interesante porque, bueno, el año pasado nos pilló a todos, o imagino como a vosotros, ¿no? En el que nos pilló a todos a contrapié y hubo que hacer una adaptación súper rápida, que al fin y al cabo pasamos toda la modalidad online, exámenes fueron online, es decir, fue mucho más caótico, pero porque no había antecedentes, no había prácticamente margen de reacción y fue todo mucho más complejo. Sin embargo, este año, ya desde junio, hicimos planes de contingencia, ¿no?, que se llaman, ¿no? De esos planes de contingencia, lo que se valoró fue la posibilidad de que era muy importante seguir manteniendo la presencialidad, sobre todo en ciertas carreras muy importante, ¿no?, sobre todo por las prácticas, y en otras también muy importante por esa interacción profesor-alumnos y vernos las caras, ¿no?, que se consideró que era esencial, ¿no? Entonces, a día de hoy, por ejemplo, en mi universidad, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos clases presenciales 2 semanas sí, 2 semanas no. Vale, es decir, por ejemplo, dentro de un grupo, lo que se hace es que ese grupo se parte en dos. Entonces, la primera semana del mes tenemos clase presencial con la primera mitad del grupo. La segunda semana del mes tenemos clase presencial con la segunda mitad del grupo y la tercera y cuarta semana tenemos clase online. Entonces, esto es una forma que nos permite, pues, al menos con todos y con todas nos vemos 2 veces al mes seguro, o sea, una semana nos vemos al mes seguro. Y luego, por otra parte, el tiempo que no está en clase se trabaja de forma online y luego todas las semanas, nuestras clases las damos online cuando no hay clase presencial como tal. Utilizamos la plataforma Teams. Yo, por ejemplo, con Google Meet, ¿no?, es de las pocas veces lo he utilizado, por eso no tengo tanto manejo, pero bueno, con Teams lo manejamos pues al día, pues una clase fácil, así que tenemos un manejo ya amplio, ¿no?, de la aplicación. Y luego en relación con los exámenes, bueno, imagino que quizá habéis podido leer, ¿no?, por la prensa y tal, ¿no?, que hubo cierta polémica, pero se mantuvo la presencialidad. Es decir, ha habido exámenes presenciales, sí que es cierto que por toda esta situación de la pandemia se han partido los grupos, ¿no? De lo que se ha hecho, pues en vez de hacer el examen en un aula, se ha hecho el examen entre dos aulas, entre los diferentes compañeros nos hemos ayudado, ¿no?, a coordinar los exámenes y ya está, simplemente ha sido eso. Los exámenes acabaron ya en mi facultad hace prácticamente un mes, ya estamos en el segundo cuatrimestre y todo ha salido más o menos bien y sin ningún tipo de problemas. Pero bueno, el escenario ha sido ese. El escenario ha sido exámenes presenciales y en relación con las clases, actividad presencial más semipresencial. Semipresencial a través de Teams y a través de aula virtual. ¿Alguna pregunta aquí en el aula? No, había un poco de interés sobre los programas Erasmus. Si podías contar un poco, Sí. por ejemplo, si tenían que saber ya conocer el idioma. Vale, para los programas Erasmus es súper importante. Bueno, siempre los programas Erasmus, como sabéis, hay plazas limitadas, ¿vale? Entonces, es interesante saber que cuanto más notas se tiene en el expediente académico, cuanto más alta es la nota de la carrera, más opciones se tiene a acceder a la plaza a la que yo quiero acceder. Es decir, cuando tú solicitas un Erasmus, lo que haces es que tienes que poner diferentes universidades a las que te gustaría ir, ¿no? Pues puedes poner, por ejemplo, Praga, Oporto, bueno, Inglaterra ya no, pero Francia, diferentes países, ¿no? Entonces, en función de tu nota, pues si tu nota da, pues coge la primera opción, si no, segunda opción, tercera opción y lo que sea, ¿vale? Por tanto, sí que es muy importante entender eso, ¿no? Que en primer lugar lo que se hace es que se selecciona pues una lista, ¿no?, de posibles destinos y a partir de ahí se hace pues lo que es una valoración por la nota y se van asignando las diferentes plazas. En función del idioma, sí que hay que acreditar idioma. Hay que acreditar idioma en función de la universidad de destino. Hay algunas universidades que generalmente se pide un B2. Entonces, teniendo un B2 de inglés sería suficiente de inglés en el caso de que sea el idioma en inglés. Si no es el idioma en inglés, pues ya habría que estar al francés, al italiano o a lo que sea. Si es italiano, generalmente suele pedir B1, si es francés también B1 en muchas ocasiones, pero como digo, ya dependería de la universidad. Algunas opciones que son muy interesantes son países, por ejemplo, del norte de Europa, que ahí no se pide el idioma
en este caso, originario de allí. Por ejemplo, si vamos a República Checa, no nos piden hablar checo, ¿no? Sino lo que nos van a pedir es hablar inglés. Inglés, pues, es el nivel B2. Entonces, básicamente el Erasmus igual, yo creo que es una experiencia súper interesante, que es una experiencia que si se puede hacer en la medida de nuestras posibilidades, a mí me parece muy interesante. Desde el punto de vista académico, está genial porque vas a una universidad extranjera, te permite seguir, por supuesto, asentando el idioma. Además, es una cosa que, al fin y al cabo, cuando tú vas de Erasmus, generalmente te juntas con gente de otros países, así que es una forma de perfeccionar el idioma sí o sí, porque estás continuamente hablando sobre ello, compartiendo experiencias con gente muy diferente, así que una forma para el idioma, por supuesto, buenísima, y también desde el punto de vista académico, como decía, porque es a otra universidad extranjera, se aprende a hacer las cosas de una forma muchas veces diferente, se entra en contexto, ¿no? O sea, en contacto con una forma diferente de enseñar, así que ese punto académico me parece esencial, y desde el punto de vista personal yo creo que es súper importante. Yo creo que el Erasmus abre mucho la mente, te hace entrar, ¿no? En contacto con personas de culturas muy diferentes, ¿no? Se comparten muchísimos momentos, al fin y al cabo todo se intensifica un montón. Es decir, el Erasmus no es la típica, ¿no?, imagen que tenemos todos de fiesta para arriba, fiesta para abajo, etcétera, que por supuesto puede ser una parte, ¿no? Pero yo creo que lo realmente interesante es a nivel personal, ¿no? Lo que se crece, ¿no? Para muchos y para muchas es una primera experiencia, ¿no?, fuera de casa y en un país extranjero, y luego desde el punto de vista académico, por supuesto, yo creo que es muy interesante. Además, bueno, como sabéis, eh, hay una cierta relativa acceso a las becas, o sea, es relativamente sencillo acceder a una beca Erasmus y pues se puede costear de una forma más o menos, o sea, que se puede, o sea, es decir, que no es algo que no está al alcance de todos y de todas. O sea, que se podría. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo he estudiado toda mi etapa universitaria con becas, desde el grado hasta el máster, hasta el doctorado, siempre he estudiado con becas. O sea, que se puede en ese sentido. Más preguntas. Sí, Carlos, sí, hay una pregunta. A ver, sí. no. Que entonces, si quieres irte de Erasmus, por ejemplo, a Italia, tienes que tener un título de italiano. Bueno, aquí se hace dos cosas diferentes, ¿vale? Siempre cuando se hace esta prueba de idioma, igual, esto muy buena pregunta porque vale también para explicar cómo se accede a las carreras que son en lengua inglesa, ¿no? Aquí siempre hay dos opciones. La opción uno es presentar un certificado. En este caso, siempre en la convocatoria se especifica qué certificados son válidos. Por ejemplo, para que os hagáis una idea en inglés, pues se pide, pues, qué sé yo, tener el Advanced, tener el First, tener el TOEFL o cualquier certificado, ¿no?, que esté reconocido y que tenga la puntuación necesaria para acreditar, conforme a ese marco europeo, pues un nivel B2 o lo que se pida en convocatoria, ¿no? Sin embargo, también está la opción de que si tú no puedes presentar, en este caso, un certificado, lo que se abre la posibilidad de presentarte un examen que organiza la propia universidad. Es un examen que organiza la universidad, que igual, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, sé que en inglés, pues no son 2 horas, es un examen, ¿no?, que está orientado a que seas apto o no apto. Si sacas apto, se considera que tienes ese idioma, lo manejas y puedes acceder a él. O sea, es decir, no hace falta tener un certificado como tal, porque siempre está la posibilidad, como digo, también para acceder a carreras en lengua inglesa, de hacer una prueba de nivel. Y con esa prueba de nivel, pues serviría fantásticamente para acreditarlo y no habría ningún problema en ese sentido. Vamos, si te quieres ir a Italia y no tienes el examen italiano, se puede hacer prueba de nivel sin ningún tipo de problema. Vale, pues muchas gracias. Yo creo que ya no tienen más preguntas y ha acabado la sesión. José no se puede despedir de ti porque tenía clase y se ha ido. Vale, vale. Vale, entonces nada, muchísimas gracias. Nada, a vosotros y a vosotras. Así que nada, mucha suerte, que vaya todo muy bien y mucho ánimo con este curso. Hasta luego, adiós. Carlos, Sí, Carlos, una cosa, que es que aquí en el otro, es que hay varias aulas. sí, Aquí hay otra que quieren hacerte una pregunta. sí, sí, claro. ¿Cómo cambiarse de carrera? Bueno, ¿cómo cambiarse de carrera? Eso básicamente es un procedimiento, ¿no?, que es, al fin y al cabo, lo que o sea, lo que se hace es como una especie eso se tramita con secretaría, ¿no? Son cuestiones administrativas que nosotros los profesores aquí desconocemos más, ¿no?, como ese procedimiento administrativo, ¿no?, como tal, ¿no? Pero sí que es igual, pues tú llegas segundo, por lo que sea no se puede, pues nada, tú simplemente
para secretaría, ¿no? Preguntas cuál es la posibilidad de hacer esto, te dicen, pues mira, para cambiarte te hace falta tener pues tal nota y que tenga que haber plazas. Si hay plazas y cumples tal nota, pues entras y ya está. Y todas las asignaturas que hayas estudiado antes y como digo, era formación básica, pues se pueden convalidar. Siempre que sean dentro de la misma rama y las carreras que sean similares. Entonces, lo que pasa es que esto, como digo, es una cuestión más administrativa, que aquí ya había que entrar, ¿no? a trámites administrativos y cómo lo hace, ¿no? Secretaría como tal, ¿no? Pero, como digo, sí que se puede y me consta que no es un trámite especialmente tortuoso ni difícil. Carlos, hay una otra Sí, pregunta, si no te importa. sí, Sí. sí, claro, las que queráis. Que a la hora de cambiar de comunidad autónoma, ¿cómo hace la red Juan Carlos para cambiar la misma carrera pero en otra Convalidar estudios. Sí, convalidar las asignaturas. Entre universidades. O sea, ¿os referís, por ejemplo, de estudiar de universidad a universidad? Sí. Sí, bueno, esto sería un traslado igual. El traslado depende, y aquí no es tanto de comunidad a comunidad, sino que también puede ser entre universidades de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y aquí dependería, pues igual es un traslado y depende, por una parte, de que existan plazas libres y una vez que existan plazas libres, también por nota de expediente. Como veis, la nota es muy importante porque afecta para todo este tipo de cosas. De hecho, por ejemplo, también igual, de nuevo, si yo, por ejemplo, no me da la nota de corte para estudiar, por ejemplo, criminología en Vicálvaro y he tenido que estudiar en Aranjuez y yo me quiero cambiar a Vicálvaro, también se puede hacer. Lo que pasa que, claro, igual dependemos. Opción 1, queden plazas libres. Opción 2, tendríamos que cumplir la nota. Vale, gracias. Vale, gracias. Pues, ¿quieres hacer otra pregunta? Que si podrías explicar cómo funcionan lo de los créditos. Sí, bueno, los créditos, vamos a ver, los créditos es un término que siempre trae mucho de cabeza y realmente porque es un término que parece muy complejo, pero realmente no lo es, ¿no? Crédito simplemente significa número de horas, ya está. Entonces, a ti las asignaturas, por ejemplo, generalmente tienen 6 créditos. De 6 créditos, eso se traduce en tantas horas. Entonces, tantas horas que pueden ser por una parte pues, de clases presenciales, también de trabajo autónomo por parte del estudiante, también de preparación de clases o lo que sea. Entonces, un crédito simplemente significa número de horas, que es una equivalencia. Entonces, al fin y al cabo, lo que se garantiza es que todas las carreras, el número de horas, pues tengan una carga similar. Pero un crédito, como digo, simplemente es número de horas. Generalmente las asignaturas, que son cuatrimestrales, tienen 6 créditos. Simplemente sería eso, que son para nosotros, para los profesores, son 60 horas de clase presencial. Y luego, por supuesto, lo que serían exámenes, preparación, etcétera. Muy bien, Carlos. Ahora, sí, hay una última pregunta. Venga, perfecto, sin problema. ¿Cómo va lo de las becas? ¿Las becas? Ah, bueno, pues las becas igual. Las becas pues tenéis un montón de opciones, en este caso diferentes. Las becas, como sabéis, son un instrumento, ¿no? que sirve para garantizar la igualdad de oportunidades. Entonces, generalmente las becas, sobre todo a nivel de grado, funcionan por renta, no funcionan por nota media. Sí que hay becas, ¿no? que funcionan por nota media, que estos son más premios, pero becas como tal generalmente funcionan por nivel de renta. En función del nivel de renta, ¿no? que tenga la unidad familiar, ¿no? El ministerio pues, determina unos baremos, que si estás por debajo o por encima de esos baremos, pues tienes el acceso a la beca. El acceso a la beca muchas veces no solo da acceso a lo que es la propia matrícula de la universidad, sino que también da acceso a veces te dan aparte más dinero, ¿no? Que es lo que se denomina la cuantía, en este caso variable, ¿no? Pero como digo, las becas generalmente son por renta, es decir, en función de la unidad familiar, en función pues de los salarios que hay en la unidad familiar, pues te pueden dar la beca o no te pueden dar la beca. Eso sería, por ejemplo, las becas del Ministerio de Educación, pero luego las universidades a veces tienen también becas, ¿no? Que aquí a veces sí que funcionan más también por nota. Y luego también pues tienes las becas de excelencia, ¿no? Por ejemplo, que esto quizás os han hablado ya, ¿no? Que esto es cuando en segundo bachillerato, no sé si sigue igual, ¿no? Que esto porque, claro, esto hace mucho tiempo que no sé muy bien cómo funciona esta beca de excelencia, pero en mi época era que cuando tenías pues por encima de una cierta nota, ¿no? Y tal, pues podías acceder a ella y como que no pagabas el primer año de matrícula, ¿no? Entonces, como digo, las becas generalmente funcionan por renta, aunque también podemos encontrar ciertos casos en los que funcionan por nota media. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Sí, y lo de que un 5 son 6 créditos o algo así. ¿Que un 5 son? 6 créditos. Es que leí una cosa así. No, o sea, es decir, una asignatura son 6 créditos. Entonces, lo que pasa es que para aprobar una asignatura te piden una nota mínima de 5. Entonces, quizá
en algún sitio leíste eso, que 5 son 6 créditos, pero no necesariamente. O sea, es decir, generalmente las asignaturas son 6 créditos, pero igual. Vuelvo a recomendar que con esto de créditos no nos liemos con el término. Créditos únicamente significa número de horas. Los grados universitarios tienen 240 créditos, que son pues un número de horas que se dividen en 4 años, son 60 créditos por año. Los doble grados tienen más créditos, evidentemente, pero eso simplemente significa número de horas. Así que yo no me liaría mucho más, porque como digo, es una terminología que parece compleja, pero únicamente significa número de horas. Vale, gracias. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Vale, pues ya no tienen más preguntas ahora, así que ya... Vale, perfecto. Nada, sin problema. Yo encantado de responder a todo lo que planteéis. Muy Bueno, pues bien. lo dicho antes, mucho ánimo y que vaya muy bien en el curso. Muchísimas gracias. Hasta luego, adiós. Adiós, gracias.